Primera de Corintios, capítulo 1, verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué hermoso versículo. Siempre me agradó este versículo. Soy una persona que me encanta escudriñar la Escritura, la Biblia, y una de las cosas que me emociona es escuchar grandes predicadores. Porque a todo aquel que ama la palabra de Dios, le encanta escuchar la palabra de Dios cuando es predicada por alguien, por algún pastor, por algún evangelista, por algún consiervo que lleva adelante el mensaje de la Escritura. Ahora, este versículo nos muestra algo que a veces no es muy entendible con aquellos maestros de la palabra. Yo me declaro admirador de muchos hombres que ya más que predicadores les llamamos conferencistas, porque dan largas conferencias y tienen un conocimiento bíblico que uno tiene que realmente declararse admirador de ese conocimiento. Y hay muchos hombres que yo he admirado, hay muchos hombres que he escuchado predicar la palabra y he dicho y le he dicho a mi esposa, cuánta sabiduría en este varón, cómo conoce la Escritura, cómo maneja la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y reitero, soy admirador de tales conferencistas, de tales maestros de la palabra. Pero acá en Primera de Corintios 1:21 nos encontramos con este versículo, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció por la sabiduría, agradó a Dios darse a conocer por la locura de la predicación. Y muchas veces cuando aparece por allí algún predicador fanático, de los que se llaman, le dicen predicador fanático, porque tiene elocuencia, porque es un hombre de fe, porque es un hombre que se deja guiar por el Espíritu de Dios, y hay una verborragia que es dada y brindada por el Espíritu Santo. Yo soy una persona de pronto torpe en palabras cuando no estoy en la predicación. Y ahora los añitos me han hecho que sea más pausado, pero años atrás, mi boca cuando predicaba la palabra, esta bendita palabra de Dios, mi boca era una ametralladora de palabras que tocaban los corazones, que era muy difícil que alguien escuchara la exposición de la palabra y luego no me dijera, pastor, quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Qué hermoso esto, ¿no? Ahora cuando nosotros decimos, agradó a Dios, cuando leemos, salvar a los creyentes por la locura de la predicación, podemos entender cosas tremendas. Mira, vamos a razonar un poquito en pasajes que están en los distintos evangelios. Por ejemplo, cuando Jesús se acerca a la barca de Pedro, se acerca hasta Pedro y le dice, echa las redes para pescar. Y Pedro le dice, mira Señor, toda la noche hemos estado mar adentro y nada hemos pescado. Señor, las redes salieron vacías. Aquí yo estoy parafraseando la Escritura para afirmar mi mensaje. Y bueno, lo coherente, porque Pedro era un hombre de pesca, era un hombre que estaba acostumbrado a entrar en el mar, tirar sus redes. Él sabía dónde estaba la pesca, dónde estaba el cardumen. Sin embargo, convencido Pedro, porque había estado toda la noche y salió en una pesca fracasada con las redes vacías, le dijo, Señor, hemos pasado la noche y nada hemos pescado. Pero Jesús había dado un mensaje. Aquel predicador, aquel tremendo predicador que estaban conociendo aquellos hombres, que era Jesús mismo, el Hijo del Dios viviente, daba un mensaje de fe, daba un mensaje de esperanza. Y a Pedro, el mensaje que había escuchado,
Porque Jesús, viendo que allí en el anfiteatro de la playa la multitud lo apretaba y lo echaba al agua, entonces Jesús le dijo, ¿me permite subir a tu barca? Y allí desde la barca de Pedro, en ese anfiteatro de la playa, Jesús da un mensaje de esperanza, de fe para todo aquel que lo estaba escuchando. Y Pedro, inmediatamente que le responde a Jesús, toda la noche hemos estado y nada hemos pescado. Le dijo, pero en tu palabra echaré la red. Porque había escuchado un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Y esta es la locura de la predicación que Dios quiere en aquellos que llevamos el mensaje de la palabra. Parece de locos que yo te diga que al cuarto día de entre los muertos Jesús resucitó a Lázaro. Cuando ya estaba, dice que hería mal, que estaba descompuesto su cuerpo, la carne de su cuerpo. Sin embargo, Jesús lo trae de la muerte a la vida. Otra vez vemos en la entrada de Jesucristo en la ciudad de Naín, cuando viene una viuda con todo el pueblo llorando al lado de ella, ¿verdad? Un montón de gente que sabía que el único hijo de esta viuda había muerto. Y allí venían con el féretro derramando lágrimas, llanto por todos lados y acompañándole en su dolor. En aquellos tiempos, si una viuda no tenía un hijo, alguien que trabajara, que trajera el pan, el sustento a la casa, aquella viuda iba a morir de hambre seguramente. Y ahí encontramos otra locura de la palabra de Dios, una exposición fanática de la palabra, porque dice que mientras venía saliendo el pueblo por la calle principal hacia el cementerio, un cortejo que acompañaba a la viuda de Naín que iba a enterrar a su único hijo, por el otro lado venía un montón de gente, pero no venían llorando, estos venían cantando, estos venían alabando a Dios, estos venían llenos de gozo y alegría. ¿Por qué? Porque venían entrando en la ciudad de Naín con Jesucristo. Y así encontramos estos dos cuadros tan diferentes. Uno que venían con la tristeza, con la pérdida, con la desazón, con la angustia, con la amargura, con el llanto que daba a acompañar a aquella viuda a enterrar a su único hijo varón. Y los otros venían llenos de fe, llenos de alegría, llenos de esperanza, porque venían con el Señor de la gloria, Jesucristo de Nazaret, aquel que resucitaba a los muertos, que daba vista a los ciegos, que desataba la lengua del mudo, que destapaba el oído del sordo. Ese venía entrando en la ciudad de Naín, y había alegría con los que le seguían. Cuando llega y se encuentran estos dos grupos tan opuestos en lo que estaban viviendo en ese momento entre sí, uno lleno de gozo y alegría, de esperanza, de fe, y otros llenos de angustia, de amargura, de tristeza, porque iban acompañando a la viuda de Naín, que iba a enterrar a su único hijo. Y así Jesús hace el milagro de resucitar a este joven, y la tristeza se cambió en alegría. Cuando un predicador comienza a predicar estas cosas, te llena de alegría, te llena de fe, te llena de esperanza, te llena de optimismo. No se puede ser feliz cuando hay derrota. No se puede tener alegría cuando hay tristeza, cuando hay llanto. Pero el grupo que venía con Jesús no tenía ningún motivo para estar triste. Y una vez que Jesús resucitó a aquel joven, se llenó de alegría la calle principal de la ciudad de Naín. ¿Entiendes lo que acá Dios nos quiso decir? Ya que en la sabiduría nadie me conoció, yo no quiero intelectuales tratando de mostrar quién soy yo. Yo quiero predicadores que muestren lo que es el poder de Dios. Voy a ir a 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es algo increíble.
Es increíble. Esa misma noche, la noche en que Jesús fue apresado, yo me imagino el gozo que tenía Satanás y sus demonios, sus pompas, porque habían capturado al que resucitaba a los muertos, al que echaba fuera a los demonios, al que liberaba a las personas, daba vista al ciego. Lo habían capturado. Había gozo en las tinieblas. Pero ¿sabe? Los planes de Dios son tan altos que no podía siquiera ese ángel lleno de sabiduría que era Lucifer, Satanás, ni siquiera logró entender cuál era el propósito de Dios. Que Jesús, a través de la obediencia, a través del bien, venciera el mal. Y allí fue llevado Jesús y luego fue crucificado. Y yo me imagino que en aquella noche, cuando Jesús expiró en la cruz, había fiesta en las partes más bajas de la tierra, había fiesta en el infierno. Y Satanás y sus demonios estaban de fiesta porque habían matado al que hacía milagros, al que se hacía llamar Hijo de Dios. Sin embargo, en un momento se interrumpe toda aquella fiesta de Satanás y sus pompas, sus demonios, porque aparece la persona de Cristo en las partes más bajas de la tierra para exigirle a la muerte las llaves de la vida. Porque el pacto antiguo, la ley y los profetas tenía este significado: el que haga estas cosas, a que me entiendas, el que cumpla la ley vivirá por ella. Eso era la ley. El que cumplía todos los mandamientos, no pecaba, no mataba, no robaba, no cometía adulterio, el que vivía en santidad, no podía ver muerte. Sin embargo, por envidia a Jesús, lo habían crucificado, lo habían clavado en un madero, por envidia de los religiosos de la época. Quiere decir, por eso cuando nosotros leemos sorbida es la muerte en victoria. Allí se aparece, les auguró la fiesta a Jesucristo y dijo: vengo a llevarme las llaves de la vida y de la muerte. Porque en la ley yo no podía haber sido sacrificado. A ti te digo, muerte, tienes que devolverme a la vida. Porque el que cumplía la ley, a ver, te digo, te cuento, los patriarcas, dice que, nos cuenta la Biblia, que hay 24 ancianos en el trono de Dios. ¿Sabes cuáles son? Los patriarcas, los profetas. Enoc fue traspuesto. Elías fue arrebatado en un carro de fuego. No encontraron nunca el cuerpo de Moisés en el desierto, porque fueron hombres que cumplieron la ley y los profetas y no podían ver muerte, sino que eran traspuestos. ¿Comprende? Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Enoc fue traspuesto. Esos son los ancianos. Y hay muchos más, 24 ancianos que están en el trono de Dios. ¿Esto te parece locura? Pues de eso se trata. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por la sabiduría le agradó a Dios darse a conocer por la locura de la predicación. Oh, bendito sea el Señor. Así funciona. Así funciona. Entonces, aunque te parezca una locura que Dios haya dejado que crucifiquen a su Hijo para vencer, es que Dios tenía que vencer al orgulloso y soberbio Satanás con la obediencia y la humildad de su Hijo amado. Aquel que se entregó por vos, por mí, por cada uno de nosotros, para adquirir para sí un pueblo santo, celoso de buenas obras. Él murió por nosotros. Cada una de sus llagas, cada uno de los látigos en su espalda, de los agujeros de los clavos en las manos, en los pies, cada una de las grietas de la corona de espinas, sana un tipo de enfermedad. Y si tú estás creyendo que el herido fue por nuestros pecados y rebeliones, mas por sus llagas somos nosotros sanados, clamarás a Él en momentos de enfermedad, de dificultad, y le dirás: Señor, por el poder de tu palabra me declaro sano. He creído en ti y en tu palabra. Y allá encontrarás en algún lugar en la Biblia: yo soy Jehová, tu Dios, tu sanador. Y Dios
no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Entiendes por qué amo este versículo? Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no le conoció por la sabiduría, agradó a los creyentes, agradó a Dios darse a conocer por la locura de la predicación. ¿Te imaginas las hermanas de Lázaro? El que se levantó de los muertos al cuarto día, cuando aparece, que recién viene, Señor, recién viene a Betania, Jesús. Mi hermano estaba mal, pero ha muerto hace 4 días ya. Y Jesús le dice a María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice que hizo quitar la piedra y llamó a Lázaro, que ya hedía mal, ya tenía mal olor, había descomposición quizá el olor que salía de la tumba, pero Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera, y dice que el que estuvo muerto salió, y Jesús dijo, quítenle las vendas y denle de comer. Él es el Dios de los imposibles. Quizá tienes un problema, quizá estás luchando con una patología, con una enfermedad. Déjame decirte, tú no estás peor que Lázaro. Él hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Y Jesús lo llamó y él volvió a la vida. Pero dice que Jesús dijo algo, quiten la piedra, habían sellado la cueva del sepulcro con una piedra. Quizá para que tú tengas un milagro de Dios, una sanidad divina. Si es que tienes alguna patología, una enfermedad, algo crónico, quizá tienes que hacer lo mismo, quitar toda piedra que pueda haber en tu entendimiento y en tu corazón. También tendrás que quitar la piedra para que, aleluya, oigas la voz de Jesús diciéndote, yo te sano, yo te salvo. Él es Jehová nuestro Dios, nuestro Salvador. Y voy a bajar, a ver, 1 Corintios 1, 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados a Dios como griego, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Unos minutitos nada más de exposición de esta palabra para aferrar tu fe. Mira, parece una locura creer que aquel que murió, que fue enviado al sepulcro, se levantó al 3er día de entre los muertos. Pero él está vivo, sentado a la diestra de Dios y esperando que tú aceptes su invitación. Él vino a derramar su sangre por todos y cada uno de nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice que a los que creen en él, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, dice que a los que creen en él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es entrar en la familia de Dios solo por haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Padre, he predicado unos minutos tu palabra, he hablado, Señor, tu palabra con fe, con denuedo, con entrega, llevando la esperanza de vida eterna, creyendo y habiendo comprobado que con Cristo se vive mejor. Porque hasta aun cuando pasamos por pruebas, porque no te voy a predicar el evangelio mentiroso de que no hay pruebas cuando vienes a Cristo, las vas a pasar. Mira, Jesús cuando fue a comenzar su ministerio público, fue al desierto y estaba en ayuno, y allí apareció la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, a decirle, pero, ¿por qué estás tan débil, pasando hambre? Un hombre debe estar fuerte. Y dijo, convierte esas piedras en panes. Convierte esas piedras en panes. Pero Cristo
le dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la palabra de Dios. Alimenta tu alma en este día con estas palabras. Padre, oro en esta hora por todos aquellos, Señor, que han sido infectados, que han sido contaminados por el COVID-19. Padre, pasa una gota de tu sangre sobre cada uno de ellos. Que el fuego sanador del Espíritu Santo esté sanando a todos aquellos que puedan acaso haber aceptado a Jesús, y los que no y tienen un familiar que está clamando por ese ser querido, reciban un milagro de sanidad en esta hora. Y reprendemos, porque solo, escúchame bien, solo el poder de la sangre de Cristo puede reprender este virus satánico y maligno. Así que en nombre de Jesús pedimos que los 19 departamentos de Uruguay sean visitados por poderosos ángeles de Dios con espada de fuego, haciendo retroceder todo virus, enviando al abismo, a prisiones de oscuridad, toda fuerza maligna que trajo esta pandemia. Que el Señor te bendiga y te guarde.